donde Cuadrara. Y hoy que, pues, que tú has tenido a bien atenderme, otra de las cosas que quiero comentar contigo, porque esto tiene que entender la gente, que marcó a la afición de aquel tiempo, los que vivimos aquello, nos marcó mucho aquellas dos ligas que literalmente nos birlaron en Tenerife. Y este señor, Juan José Sánchez Maqueda, estaba en aquel equipo y estaba en Tenerife en aquellas ocasiones. Y es muy importante, es capital, poder contar con el testimonio de quien lo vivió de primera mano, porque yo se lo cuento a mis hijas, muchos padres se lo contarán a sus hijos, que sonará chino, pero yo quería preguntarte, en primer lugar, tú me comentabas fuera de micrófono, que claro, es muy entendible, tú estás jugando el partido, no hay en aquel tiempo no había los medios que hay hoy, técnicos, y tú cuando sales del partido, pues la sensación es que se te ha escapado la liga, y te la han virlado y no te has dado cuenta, ¿no? Cuéntame eso. Sí, sí, totalmente de acuerdo. La verdad que al final, bueno, es verdad que en una de ellas vinimos del trauma que teníamos de la eliminación con el PSV, que la verdad que fue muy traumática para nosotros. Yo creo que fue la primera. Y bueno, a pesar de eso, es verdad que en el partido nos ponemos por delante y bueno, luego se dan una serie de acontecimientos y situaciones, sobre todo un gol que no sé si anula a Luis. Bueno, hay muchas situaciones que ya viendo los partidos repetidos, que yo la verdad no los había visto. De aquella época tú te vas y dices, bueno, pues mala suerte, tal, nos ha tocado. Pero bueno, luego la verdad Claro. que sinceramente los arbitrajes fueron deleznables, por no decir porque además aparte es que hay detalles puntuales que son increíbles en cuanto a unas manos en penaltis, el gol ese que ganó a Luis Villa de 10 metros, pero clarísimo, una cosa bueno, que es un robo como una catedral. O sea, al final, claro, te das cuenta de que hay alguien detrás. Ha habido yo cuando decía, no, el tema de Negreira ya empezó en esa época. Es verdad que Negreira a lo mejor en esa época todavía no estaba, o sería a lo mejor, no sé si era Liniel o no. En la segunda liga, en el 93, entró de vicepresidente con Sánchez Hermida. En la primera, no, en la segunda. Pero bueno, pero que Núñez, ahí la propia gente del Barça está diciendo que esto empezó en la época de Núñez. Y Sí, evidentemente, sí. y porque hubo No, cosas no, muy sin raras. lugar a dudas. No, además, aparte, acuérdate, en esa época, lo que te decían fuera de micrófono, nosotros, claro, que imagínate haber conseguido 7 ligas en vez de 5, porque conseguimos 5, pero con esas 2 hubieran sido 7, ¿no? Entonces hubiera sido algo tenía que pasar para que de alguna manera no la pirlaran de esa manera como no la pirlaron, porque al final, lógicamente, no fueron partidos normales y luego viéndolos a la distancia y tranquilamente y detenidamente, la verdad que son auténticos robos y una auténtica vergüenza. Sabías que detrás había algo como hubo, sin lugar a dudas. Aparte, lo que quisieran o no quisieran hacer, que ya también te lleva al camino de hasta qué punto esos partidos estaban totalmente manipulados, seguramente, ¿no? Sí, sí, bueno, ahora yo cuando acabemos la entrevista, dejaré al final del vídeo pondré las imágenes. El gol que le anulan a Milla, pues por lo menos a mis 5 metros en pared de atrás, tranquilamente, es gol totalmente legal. Y bueno, lo de Celino Gracia Redondo al año siguiente, bueno, pues lo que dices tú, es que hay 3 penaltis que es imposible no pitarlo. Sí, Aparte, sobre todo uno a un remate de Fernando Hierro que levanta la mano así. No, eso no es que además aparte dices y te han robado y no sabes, porque las jugadas a lo mejor ya sabes que antiguamente pues bueno, pues se pasaba un repaso de los goles o de tal, o estas situaciones, y no era el famoso estudio estadio, no era como es ahora que te ponen 60 cámaras. Y entonces era todo como muy genérico y muy tal, pero claro, yéndote puntualmente, que yo he tenido la posibilidad y me han mandado los partidos y os he visto detenidamente, o sea, los arbitrajes totalmente clarísimamente en detalles, porque no en el campo te das cuenta de algunos detalles, porque a veces es gracioso y es curioso, ¿no? Que haya gente que no. Tú sabes cuando realmente a lo mejor te están o claro, favoreciendo o hay un arbitraje que no va en la línea de la neutralidad, la normalidad. Y eso cualquier jugador de fútbol y el que no es que es tonto. Te lo digo sinceramente tonto porque al final lo ves con total normal, clarísimo, ¿no? En muchas situaciones. Y bueno, al final el tema de un equipo como el Madrid es delicado, ¿sabes? Porque sí que es verdad que hay mucho respeto contra muchas cosas, pero la verdad que yo, por ejemplo, en el Castilla, que te sientes muchísimo más desprotegido también, inclusive en el Madrid ha pasado estas situaciones, ya te estás hablando de la élite, pero en el que hay Castilla hemos sufrido unos robos terribles, pero cada vez terribles. que Ha hay sido una cosa. el ascenso es tremendo, ¿no?
No, a los ascensos esto, bueno, nosotros me acuerdo que el año que estuve con López Caro teníamos un equipo que, fíjate, estaba Diego López, Arbeloa, Rubén de la Red, Soldado, toda esta gente que, bueno, era un equipo fantástico y pudimos ascender en esa liguilla que ganamos al Zaragoza B Sí. y al final ibas a campos y a situaciones y, bueno, había unos arbitrajes, pero terribles, terribles y además descarado. Yo muchas veces me da una indignación grandísima porque existe, la realidad existe. Yo creo que al final el trasfondo de ser un club tan respetado como ha sido el Madrid es un club que por muchas situaciones es un club muy envidiado, ¿entiendes, Ricardo? Sí. Muy envidiado y entonces al final cuando pasan la misma, porque ya no el tema de ir a jugadores específicos para gritarles, chillarles o tal, porque pasó nuestra época con Mitchell, pasó con Rafa Martín Vázquez, pasó con Velázquez en su tiempo, Cristiano, a Vinicius. O sea, creo que al final es un club muy envidiado y al final hay un antimadridismo grandísimo en muchos sitios, ¿sabes? Entonces al final todo eso crea un caldo de cultivo muy malo y que al final hay mucha gente que va en contra tuya descaradamente, ¿no? Ya te digo que nosotros hemos sufrido arbitrajes, Juan, pasa que, bueno, al final ascendimos porque el equipo que teníamos era imposible que no pudiéramos ascender, aunque siempre en fútbol pueden pasar muchas cosas, pero arbitrajes puntuales en partidos en la liga regular, No, no, tremendo. lamentables y vergonzosos, sí. Y en el primer equipo, pues bueno, tienes estas situaciones pues que al final han pasado, como tú me dices, de Tenerife, que al final viéndolo a larga distancia y todas las situaciones que pasaron y lo que pasó y lo que quisieron que pasara y luego cómo fueron esos partidos, al final te das cuenta de que lógicamente nos birlaron 2 ligas, pero por toda la cara, sin lugar a dudas. No hay duda. En el tema de la segunda B, yo solo lo conozco bien porque he estado aquí ligado a la Federación Gallega de Fútbol, tiene muchísimo poder las territoriales. Y claro, cuando llegan sobre todo, yo te digo, en las fases de ascenso. Típico equipo capital de provincia, tal y cual, como tengas que ir a jugar allí, te van a crujir, o eres muy bueno, o te van a crujir, pero seguro, pues vamos, yo eso lo he visto yo y lo he sufrido yo. Y después en el primer equipo, evidentemente, es lo que te dice. El que no es de Madrid es antimadridista. Y el que es de otro equipo se hace antimadridista, pues también. Y ya te digo, pero en el caso del primer partido, que era el árbitro, encima dos gallegos, me cago en la leche, y yo con García de Loza he coincidido. García de Loza, árbitro principal, y Puentes Leira, que también es de aquí de las Pontes de García Rodríguez, aquí de La Coruña, gallego también, que era árbitro en segunda división y casualmente lo llaman aquel día para ir de liniera a ese partido. Ese es el pájaro que anula el gol por fuera de juego y encima le dice, porque esto lo cuenta García de Loza, que tenía dudas, que no lo había visto muy bien, hay que estar ciego, pero bueno. Y el otro dice, en el descanso, tranquilo, así, fuera de juego, seguro, ya lo verás en la tele. Y dice García de Loza que después en el hotel cenando, cuando vieron la repetición, le dijo que Dios te conserve la vista. No me jodas, es que, oye, es increíble. Hace poco tiempo estuvieron, joder, hace 5 años o por ahí, 5 o 6 años estuvieron. Hay por ahí una entrevista de Marca rondando donde juntaron a Torino Gracia Redondo, el aragonés, que es el de los 3 penaltis del segundo partido, que no te lo pierdas, ¿eh? Le dan ese partido de final de la Liga a un tío que había ascendido ese año. O sea, No, imagínate tú. no, es que no, es que era todo. Él mismo Si dice, empiezas a hurgar, al final es todo terrible. Sí. y dijeron en una entrevista que bueno, que con el VAR, que es muy gracioso, porque dice, no, con el VAR hubiera ganado el Madrid. Es que la verdad es que bien, Claro, sí, no, sí. nos hemos equivocado. La madre que os parió, claro que os habéis equivocado. Y después está el incidente de Milla, que eso a ti te tocó muy cerca porque jugaba en tu puesto. Cuéntanos. Sí, efectivamente, sí, bueno, como no fuimos 3 días antes allí a Tenerife y la sorpresa mía fue que me llamó 2 días antes a la habitación mi mister, Leo y Ben Hacker, y vi allí a Luis y yo digo, no sé, a ver si es que vamos a jugar los dos, no sé, era raro porque claro, normalmente jugaba uno o el otro. Sí, por la misma posición y entonces me comentó la situación de que bueno, que había una persona del Barcelona, había contactado con él y bueno, el tema era que bueno, que al final
ya que pudiera en el partido darse alguna situación en la que lógicamente fuera en contra de nuestros intereses, pero bueno, que al final que supiera que si en el caso de que él finalmente no decidieran jugar, que todavía no, la verdad que en ese momento no lo sabía, pues que sabía porque iba a jugar yo en caso de que él no decidiera no jugar. Y bueno, al final él decidió jugar y tirar para adelante con la situación y bueno, pero vamos que pues yo fui después de Leo y de Luis el tercero que me entero de esa situación, porque luego todo el grupo, claro, llegó a todo el grupo. Ya es verdad que nosotros comentábamos allí que claro, esa situación, fíjate hasta dónde se puede llegar, ¿no? Para intentar manejar una situación, porque tú dices, bueno, el tema de los árbitros ya sabemos cómo se dio la situación, pero el intentar, llegar a intentar eso, habla de la tipología de esta gente, ¿no? Sí, sí. Entonces, Es son que, bueno, capaces de cualquier cosa. en aquella época, tú no debes decirlo, pero yo sí puedo. El presidente del Fútbol Club Barcelona, que era Núñez, bueno, recordemos que ese señor llegó a sobornar a gente de Hacienda, cuidado, hay culpables de Hacienda, no lo soborna cualquiera, y a un juez que lo echaron de la carrera judicial. Y bueno, además contaba una anécdota, creo, que nos podías contar que le dijo a Cruyff un día, y Alberto la contaban. Sí, tuve hace poco una charla que estaba también Coto Matamoros y al final él comentó esa anécdota, ¿no? Entonces que refleja claramente lo que ocurrió allí, ¿no? Porque hubo una discusión en el vestuario, estaban todos los jugadores por allí, no sé cambiando, no sé qué haciendo, y entonces le dijo Núñez a Cruyff, le dijo, a ver si te crees tú que la Liga de Tenerife las has ganado tú. Bueno, poco entendedor. A poco Y ya entendedor. está. Bueno, Y no sé si por si no que sabíamos después, algo ya, pues una más, pues ¿sabes? ¿tú te acuerdas? Yo tengo esa imagen, a ver si alguien la tiene, me la tiene que hacer llegar. Yo me acuerdo de ver esas imágenes del presidente del Barça al año siguiente, no sé si fue un partido de Copa, cuando fue el Tenerife al Camp Nou, se sacó la insignia de oro brillante, le puso la y se la clavó al presidente del Tenerife, con dos narices delante de todo el mundo. En fin, aquello queda para la historia, pero para la gente joven, que muchas veces oye, y esto tal, pues esto fue así. Y aquí tenéis a Juanjo que os lo ha explicado, porque lo ha vivido en primerísima persona los días de antes y lo que sucedió durante el partido. Lo que no se consiguió, a lo mejor, tratando de influir sobre un jugador de fútbol, lo consiguieron de otra manera. Y ahora, Querían atar varios palos, por si acaso. eso que dicen de atado y bien atado, me cago en la leche, ¿eh? Sí, además de verdad, joder, madre mía. Y ahora, para terminar, como tú ahora estás como entrenador y estarás muy pendiente de todo el tema de este mundo, que es un mundo que cada vez avanza más, ¿no? La verdad es que veo ahora un banquillo y de verdad, de cuando jugaba yo o de cuando andaba yo metido en el fútbol, y hay casi tantos técnicos como jugadores y aquello está lleno de ordenadores y medidores de no sé qué por todas partes. Y oye, ¿cómo se gestiona un grupo técnico donde hay 7, 8 tíos, macho? Porque es que antes casi no había fisioterapeutas y ahora Sí, es tremendo, en un club grande es tremendo eso, ¿no? sí, Cada sí, vez sí, más sí, sí. especializado, quiero decir. Hombre, siempre toda la información que puedas recibir siempre es buenísima. Pero bueno, es verdad que hay que filtrar mucho y que te llegue todo como muy mascado con respecto, porque al final tienes, como dices, en los grupos de trabajo ahora, sobre todo en clubs muy grandes, pues tienes gente que tienen los scoutings que te hacen, bueno, pues todo lo visionado de los partidos de tanto tuyos como de rivales, bueno, al final es verdad que se reparte mucho el trabajo que son grupos más grandes y está todo prácticamente al milímetro controlado, ¿no? Ya no solo en cuanto a aspectos físicos o aspectos técnicos o tácticos para la hora de qué se debe trabajar, a la hora de qué se debe trabajar con respecto a lo que es tu idea de juego, la idea de juego del rival, lo que necesitas saber del rival con respecto a pues, balón parado, a situaciones de cómo repliega, cómo tal. O sea, al final es verdad que hay una cantidad de datos enorme y lo importante y sobre todo es intentar especificarlo para el jugador. Siempre Y se le suele hacer una monitorizado, pequeña... tendréis, Sí, ¿no? sí, porque Monitorizado, porque me contaba a mí un fisio no hace mucho, me decía, Ricardo, yo sí estoy con un equipo todo el año
yo soy capaz de decirle al entrenador, al preparador físico, decirle, este jugador en 2 partidos máximo va a romper. Pero ¿cómo puedes hacer eso? Y es que lo tienen controlado al mínimo. Lo que sufre la musculatura cada jugador es distinto. O sea, el riesgo no te dice, se va a lesionar mañana, te dice, está en riesgo, tiene que parar, tal. Es increíble. Me enseñaba unos datos allí, matemáticos, yo debería meter. Y otra cosa que te quería preguntar, que tú fuiste un avanzado sobre todo esto, porque ahora está con el tema de Arabia de moda y tal, y todo el mundo a Arabia y para aquí y para allá, y tú fuiste, cuando no iba nadie o muy poquita gente, allá te fuiste tú, a Egipto, a Arabia. Oye, tremendo en aquel tiempo. Oye, ¿cómo fue eso de, qué decir, tuviste algún reparo? ¿Te lanzaste a ver qué pasaba? Porque no conocías nada, imagino. No, no, por ejemplo, en Egipto fue el primer entrenador español que fui allí y la verdad es que caí de pie en cuanto a que es verdad que luego hubo toda esta revolución y a los 6 7 meses se suspendió la liga, Vale. pero bueno, me fue muy bien y fíjate, me fue también que volví a ese equipo de Ittihad 3 veces más y luego a otro equipo también el Marri, que es la parte de Port Said, de la parte norte de Egipto. Y de ahí, bueno, pues salté a Arabia, pero claro, en el año 2011-2012 estamos hablando de una Arabia muy cerrada en cuanto, ya no solo como país, ahora yo cuando estaba hace un año y pico, que la última vez que entrenaba allí en un equipo de segunda, ya está todo mucho más abierto y diferente. Y ya no te quiero decir a la liga, es verdad que ellos han apostado claramente, sobre todo el gobierno y el príncipe principalmente, en conseguir sobre todo el tema del mundial. Y yo creo que no te extrañe que la Liga de Arabia pues vaya a estar entre las 2 o 3 mejores del mundo al final, ¿eh? Porque no estamos hablando solo de jugadores como el caso, por ejemplo, de Cristiano o de Benzema, que puedan estar en una fase final de su carrera, sino que han firmado muchos jugadores, el caso de Neymar, de Kanté, mucho Fabinho, muchos jugadores en muchos equipos que Rubén Neves, por ejemplo, que lo que hizo el Barcelona y salió de Wolverhampton Sí, pagando sí. 50 o 60 millones. O sea, quiero decir que al final va a ser una liga muy competitiva y yo la sigo viendo porque siempre he seguido la Liga de Arabia. Y no te extrañe que vaya a ser una liga que entre la Premier, que para mí es la que está por encima en cuanto a todo, de los demás, y la Liga Española y ellos, que prácticamente vayan a ser en los próximos 2 o 3 años de las mejores ligas que haya en el mundo por el potencial que tienen los equipos, ¿no? No te quepa ninguna duda. ¿Verdad? En mi época, pues, como te decía, solo jugaban 2 3 extranjeros nada más, estaba todo mucho más limitado y hasta los príncipes se sentaban allí del banquillo, que fíjate tú también El los banquillo. arbitrajes sí, los arbitrajes que tuvimos nosotros a veces. Yo decía a mis jugadores, si vamos ganando, no toquéis a nadie en el área porque vamos, ahí hay unos piscinazos allí y claro, al final tú no vayas ahí, si no, te pitan penalti y vas a la horca, o sea, Madre mía, madre mía, madre mía. entonces al final es verdad que, bueno, se ha profesionalizado mucho y fíjate, allí una de las medidas que siempre me ha gustado ha sido el tema de que es algo que se podría hacer aquí en España, no es- y se debería hacer. Lo que pasa que estas situaciones de las designaciones arbitrales, si tú, por ejemplo, ves árbitros muy claramente, como es el caso del Madrid, el caso de Hernández, o 4 o 5 árbitros que están claramente en una línea cuando arbitran al Madrid muy clara, allí, cuando juegan los equipos piden que vengan árbitros internacionales. Yo he visto, por ejemplo, a Mateo Laoz arbitrar allí, a franceses, ingleses, y ya está. O sea, yo creo que es algo que, y no, El estás equipo dando, y además vendiendo, mexicano. vendiendo algo de que el arbitraje español es el mejor. Para mí no es el mejor, para mí el mejor es el inglés, sin buena duda. Los árbitros ingleses me encantan porque son árbitros que dejan jugar, el fútbol no se para. Yo creo que lo único que era para mí en esa línea era Mateo Laoz. Pero allí, por ejemplo, es lo que te digo, que al final es algo que si tú ves una situación, claro, la que tengas que ver un partido en el que por lo que sea vaya a ser, yo que sé, pueda haber una situación en la que tú creas que pueda ser anómala, entre comillas, pues te venga un árbitro francés o inglés o de otro sitio que no, bueno, en arbitrar un partido y al final era algo que hacían allí habitualmente, sobre todo cuando se enfrentaban equipos pues, como Al Hilal, el Nasser, los equipos grandes, ¿no? Porque nunca sabía lo que también podía pasar si los árbitros eran saudíes, ¿no? Entonces, Claro, ya sé que aquí a lo mejor, claro, se vería todo como una intrusión, pero que no te digo no, que arreglaría muchas situaciones, sin lugar a dudas. pues me parece una medida muy buena, que te evitarías mucha suspicacia. No, no, no lo sabía, sinceramente, no sabía que. Sí, yo siempre lo comento porque la gente se queda. ¿Y esto? Pues sí, sí, sí. Ellos pagan. Además, los clubes se encargan de pagar a esos árbitros que vienen, lo que sea, que en caso, por ejemplo, aquí en España no habría ningún problema.
fuera, ya está, y te quitas de historias. Parece Y al final de suspicacias, como dices tú, de situaciones en las que te puedas encontrar cosas medio raras o no muy raras, o pues claro, al final, tú fíjate hasta dónde llegan los tentáculos de este hombre, de Negreira cuando ya la situación final suya, 2018, empieza a comentar lo del tema del VAR. Es que son cosas muy graves, ¿eh? O sea, dice, no, te puedo echar una mano con el VAR. ¿Pero qué mano vas a echar con el VAR? ¿Qué hace? Las líneas las pones así, pones otra imagen, claro. esa sala que hay atrás. ¿Pero qué es lo que haces entonces? Es que solo los propios comentarios son demoledores. O sea, es algo ¿en qué me vas a ayudar? ¿En qué? O sea, que me vas a... ¿Cómo? Es terrible, o sea, la situación. Destinarlo Entonces, a Clos Gómez o a quien sea, y claro, claro. me debes el puesto a mí, tú a mí me debes el puesto, y yo No. vas a tener que hacer lo que yo te digo. Como No, estas lo que ha es increíble, funcionado. bueno, porque la competición al final está corriendo, ¿sabes, Ricardo? Al final, como está corriendo, pues no puedes tomar medidas, pero sinceramente cuando acabe la temporada, yo creo que se vaya clarificando todo lo que ha ocurrido claramente y tal, tienen que ir, no es limpiar, no limpiar, es que hay que ir con una manguera de estar de presión y bueno, siempre va a ocurrir cosas o no cosas, Total, pero hay que ir con total. total, porque al final tienen la cara dura de no, el que salga que lo diga y el que no sé qué, que no lo diga. Al final, chico, ahí está lo que ha pasado y Hablas que tú al de final, Mateo Laoz. El otro día le veíamos una entrevista, le escuchábamos una entrevista en la COPE. A Teo se lo cargaron. Se lo cargaron por no hacer lo que le decían que tenía que hacer, por ser un díscolo, por arbitrar, como tú dices, por ser más permisivo al terreno de juego, por hablar. Vale, a veces es un poco pesado, pero yo prefería a Mateo en el campo y no a otra gente. Y no andaba sí, con historias. Y como sí, no porque traga, sobre todo la traca. gente que hemos jugado y tal, ya te digo, yo por ejemplo que he seguido mucho los partidos de la Premier, porque ha estado, bueno, Julen Lopetegui es mi cuñado y he estado viendo muchos partidos ahí cuando está Wolverhampton de la Premier y he subido a ver partidos y tal, y da gusto ver los partidos de la Premier, porque es que no te paran el juego, te tienen que pegar 4 tiros para que te piten una falta, pero no digo entre comillas, o sea que al final Sí, sí. se juega mucho más tiempo de juego, mucho más vivo, y al final acaba los partidos y dices, lo miras, yo he jugado a nivel profesional, pero te digo, como un aficionado, dices, joder, es que me quedo con ganas de ver más, porque venga, ya llegan, así, ya otra cosa es la idea de juego o la forma de cómo ellos interpretan el fútbol, que es diferente aquí a España, lógicamente, pero sí es verdad que al final eh, los arbitrajes también van en una dirección, se equivocan también, es lógico, pero van en una dirección siempre para ayudar al espectáculo y a tal, que es lo que hay que hacer, ¿sabes? No el Pero una cosa final es de... que es para todo el mundo, porque es normal, el error es humano, el VAR te puede ayudar. Y otra cosa es un arbitraje, una línea de arbitraje que muchas veces no tiene por qué ser el penalti claro todos los días, no, es civilino en el campo, Sí, bueno, pim, pam, pum. Y aquí en el CTA, oye, no puede ser que yo y tú estemos hablando de algo que ha sucedido hace pues 30 años o veintitantos años y tú empiezas a ver el escalafón, esto es como los toreros, para abajo, macho, todo el que estaba arbitrando allí y que era hijo de Villar o hijo deportivo de Negreira o de Sánchez Armín y que siguen aquí, hombre, no me fastidies, habrá que hacer algo. Pues nadie hace nada, ni el CSD, que puede, si quiere puede, porque la federación tiene parte de pública, ni el consejero para el deporte, ni la propia federación, que coño va a hacer la federación si es lo mismo. Nadie hace nada. Oye, pues a ver si no, la pero FIFA es que al de la vez final tienes un, entran aquí tienes un, con... de- tienes un detalle pequeño. Independientemente, yo por ejemplo, en el tema del arbitraje, por ejemplo, me acuerdo el gol de Sevilla no por el fuera de juego, no de Bellingham, sino la acción de Rudiger con Ocampos. Inglaterra eso no te lo pitan nunca. O sea, es la continua. O sea, Juanjo, el es que que pitó, usted sabe el reglamento, tío. No puede claro, pitar por eso. esto. En ese sentido te digo eso, ¿sabes? Es que al final por ahí va un poco la línea, ¿sabes? De arbitraje y de situaciones en las que... Y luego tienes el detalle. Fíjate, por ejemplo, todo el tema que ha pasado con Rubiales. Al final, o sea, el CSD, el gobierno y tal, no han hecho nada. Al final ha tenido que venir la FIFA para sancionarlo. Pero ya tenía, o sea, quiero decir que al final todos los mecanismos a nivel que dependen de una serie de tal, no confías, no puedes confiar, es No, imposible, porque porque dices, mismos ya habían cambiado la ley para que no les pase nada.
efectivamente, claro. Entonces, al final, claro, estás como pasan las cosas por delante de tu cara y como si no pasara nada, ¿no? Entonces, al final, esto es muy grave. Bueno, esperemos que en el tema este de lo que ha pasado con este tipo, con Negreira la verdad que espero que la justicia sea eh, eh, Además, salida que hay. sea clara en cuanto a las resoluciones, ¿sabes? Porque al final el hecho de todo lo que ha pasado, ¿sabes? Es terrible, es terrible. Sinceramente es terrible y es injustificable y de qué manera, cómo lo tratan todo como una... No, yo no me he sentido perjudicado. Sí, es que no te has sentido porque no quieres decirlo, porque al final, ¿sabes qué pasa? Que la gente que nos hemos dedicado a esto, al fútbol, al final, todos han ido en una línea. Yo me quiero no salir un poco en ese sentido, pero demasiado políticamente correcto con respecto a lo que sucede o lo que pasa. Tú sabes perfectamente en un campo de fútbol si te están beneficiando o no, tal. No puedes decirlo. Es imposible, porque yo juego al fútbol como tú y sé exactamente cuando me ayudan o no me ayudan o cuando me perjudican y me perjudican. Eso es obvio. Pero todo esto espero que no quede en un limbo judicial y que haya sentencias de verdad fuertes y duras contra y si tiene que bajar este club a segunda división, pues como si es otro. Y entonces me creería que la ley verdaderamente actúa como tiene que actuar, pero no porque sea este club, como si hubiera sido otro, ¿eh? O sea, esa es la auténtica realidad, porque a ver cómo vas a justificar todos esos pagos. Al final está claro que unos informes no te... No, es injustificable. Y nosotros aquí en el canal hemos traído pues a varios periodistas, Miguel Ángel Pérez de Libertad Digital, estamos muy pendientes siempre del tema, a ver si el juez Aguirre es un héroe, está ahí contra viento y marea, porque estos como llevan 30 años sin que nadie les sople, con una impunidad total, se creen que pueden ir contra todo el mundo y que aquí no va a pasar nada. Efectivamente. Esperemos que no haya ninguna injerencia política, porque el panorama político... Ojalá. Sí. Manera, y a ver si hay suerte. Y la única solución es, a pequeña sanción que les caiga, entonces la FIFA y la UEFA ya podrán entrar de oficio y castigarlos deportivamente. Porque en España no va a pasar la cosa de una multa, pues más allá, porque es que la legislación, como han hecho que eso caduque, pues no le pueden dar nada. Ha prescrito, sí. Pero bueno, la FIFA y la UEFA sí podrán. Juanjo, de verdad, te lo agradezco de todo corazón. Como madridista, ya no como del canal ni nada, sino como madridista, porque es un testimonio de una persona que ha vivido todas estas cosas de primera mano y que encima se explica también como tú y se implica a darle luz a todo esto, es de agradecer. Es un testimonio de verdad maravilloso y que va a ayudar a mucha gente a entender mejor cómo funciona todo esto. De verdad que sí. Bueno, muchas gracias a ti, Ricardo. Muchas gracias por la entrevista y para cuando quieras aquí estamos, a hablar de fútbol, que lo que nos gusta y aclarar situaciones, que es lo que hay que hacer. Muy bien, pues no dudes que cualquier día te pego otra llamada y hablamos pues de cualquier cosa que surja, ¿vale? Muy bien. Un abrazo grande. Un abrazo. Volvemos a Tenerife. Volvemos porque el peligro está ahora en la portería de Manolo, el centro de Michel. Atención a Milla, fuera de juego. Hay fuera de juego, pero es que en la jugada anterior parece que se ponen de acuerdo Barcelona y el Real Madrid para ponerle emoción al partido. Hagi disparó al palo. Se salvó el peligro sobre la portería de Manolo. Lo vamos a ver. Si no existe un fuera de juego, entonces... Vemos como Michel entra perfectamente en posición correcta. Ahí va a rematar Hierro. Bueno, parece que ha tocado el brazo. Me parece que ha tocado el brazo. Si lo vemos de nuevo. Bueno, eso tiene la pinta. Con las manos por delante, el estilo de un portero, no lo vio. Gracias, Redondo. La polémica de este partido, Michael, porque ha habido mucha tela que cortar. Sí, para mí ha habido dos penaltis, eso siendo el primero, Agustín,
Ivan Zamorano. Para mí es un penalti como la casa y además en un momento importante del partido. Un penalti en toda regla. No sé si el defensor lo toca con ambos manos, pero és penalti. Moltes gràcies per la seva presència. Per cert, vostè és l'home que, segons diu el senyor Gil i Gil, fa guanyar les lligues al Barça als despatxos? De moment sí.